Bueno, también definimos ayer lo que eran extremos absolutos, ¿no? Lo que era máximo absoluto, siempre recuerden que son imágenes, tanto el absoluto como los relativos, son siempre imágenes. Hay tres teoremas que tienen como hipótesis la continuidad de una función en un cerrado, y eso es el teorema de Weierstrass, el teorema de Bolzano y el teorema del valor medio para las funciones continuas. Hablando de este último teorema, recuerden que en análisis 1 hay tres teoremas del valor medio. Teorema del valor medio a secas, el teorema del valor medio del cálculo diferencial, que va a venir dentro de unos días, o de Lagrange, y el teorema del valor medio del cálculo integral, porque a veces uno se hace merengue. Bueno, vemos tres teoremas del valor medio. El valor medio a secas, que es aplicable a funciones continuas, el de cálculo diferencial o de Lagrange, y por último el teorema del valor medio del cálculo integral, cuando se ve allá a fin de año más o menos, cuando está terminando el año, integrales. Estos tres teoremas son teoremas que te aseguran la existencia o bien de una función acotada o bien de un cero. No te dicen cómo calcularlo, te aseguran existencia. Y sus recíprocos de los tres son falsos. Por eso es que siempre vamos al primero, al teorema de Weierstrass, siempre dice el entonces, ¿no? ¿Ven? Este entonces implica en una sola dirección. Leerlo al revés, o sea, el recíproco de este teorema es falso. No puedo asegurar que si una función tiene máximo y mínimo absoluto o está acotada en un intervalo, sea continua. Eso es leerlo al revés. Si una función tiene máximo y mínimo relativo, entonces es una función continua en un cerrado. No, eso es falso. Por eso el entonces está, la implicación está en la dirección que les mostré. Y nos dice, el de Weierstrass, que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces alcanza mínimo y máximo absoluto en dicho intervalo. O, que es lo mismo decir, la función está acotada. ¿Cómo se aplica? Bueno, justamente acá está resuelto el problema, el ejercicio 24. Yo lo voy a buscar de mis ejercicios para explicarlo. Vamos a ir acá. Esto está dentro del 4. Está dentro de la guía 3. Ahí está, ¿ven? Entonces, la implicación posee máximo y mínimo absoluto en este intervalo y en consecuencia está acotada. Entonces, la consigna de este ejercicio, que es con una aplicación del Weierstrass, dice, esta función tiene máximo y mínimo global en el absoluto, máximo y mínimo globales o absolutos en el cerrado 310. Bien, no me dice que los haya, me dice, ¿tiene? ¿Usted me asegura que existen máximos y mínimos absolutos en ese intervalo? O sea que si yo pruebo que es continua en este intervalo cerrado, te aseguro que la función está acotada y posee máximo y mínimo absoluto. Entonces, primero, busco los ceros del denominador. Y los ceros del denominador son -2 y 2, valores que anulan el denominador. Y digo, para todos los reales menos el -2 y el 2, voy a justificar la continuidad en un cerrado, que ya les dije cómo lo hago. A mí me gusta hacerlo así. Pruebo en el abierto y después, como el intervalo cerrado está incluido en ese abierto, digo que continúa en el cerrado. Entonces, para todos los reales menos el -2 y el 2,
la función es continua por ser cociente de continuas, es cociente de polinomios. Por lo tanto, es continua en el 3.10, o sea, cumple con la hipótesis del teorema de Weierstrass. Entonces te aseguro que tiene máximo y mínimo absoluto. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Cuáles son? No lo sé, porque estos teoremas me aseguran existencia. ¿Comprende? Sí. Sí. Nada más. Sí. No hace falta comprobar el límite en este intervalo cerrado, ¿no? Porque parece que es obvio que es continuo. No, porque es obvio no, porque muchos profesores, para asegurar, como te dije antes, para asegurar la continuidad en un cerrado, primero justifican en el abierto 3.10 y luego toman el límite para x tiende a 3 por la derecha y ven que coincida con la imagen, después toman el límite para 10 tendiendo por la izquierda y verifican que coincida con la imagen. Eso es un camino y está perfecto. Yo utilizo otro. Yo digo, mira, para todos los reales menos son valores que anulan el denominador, la función es continua por cociente de continuas, son dos polinomios. Por lo tanto, en el intervalo 3.10, el cerrado 3.10, que está incluido en el intervalo que te acabo de mencionar, que son todos los reales menos esos, el menos 2 y el 2, como está incluido, aseguro continuidad en el cerrado de esa manera. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero no está mal que vos me justifiques de alguna manera que es continua en el abierto 3.10 por ser cociente de polinomios, ¿sí? Y que los valores menos 2 y 2 están fuera de ellos, que son los valores que anulan el denominador, y después tomes el límite. Son dos maneras de justificar la continuidad en un cerrado. Yo prefiero hacerlo de esa manera. Digo, mira, para todos los reales menos estos dos valores, la función es continua, por ser cociente de continua. Entonces, el 3.10, que está incluido en ese intervalo que te acabo de mencionar, va a ser continua porque está incluido en el intervalo menos infinito, menos 2 abierto, unión menos 2, 2 abierto, unión 2 más infinito abierto. El 3.10 está ahí incluido, entonces ya aseguré continuidad. Y si es continua en un cerrado, te aseguro que está acotada y posee máximo y mínimo global. Y ahí terminé el ejercicio porque lo único que te pide te asegura este teorema es la existencia de ese máximo y mínimo global. Bien. Ahí está. Vamos al... Ay, volví a abrir. Bueno. Vamos con el teorema de Bolzano. También en su hipótesis, la hipótesis es todo lo que está antes del entonces. Dice, si una función es continua en un cerrado y f de a por f de b es menor que 0, entonces me asegura que existe un c perteneciente a la b tal que f de c es igual a 0. O sea que existe al menos uno. Eso significa que la función corta al eje x. Una vez, dos veces, al menos una vez la corta. Te asegura la existencia de un cero. Vamos a un ejercicio que acá está resuelto. Tienen resuelto acá en el apunte. Yo voy a ir al teorema de Bolzano acá que si una función es continua en cerrado y toma en los extremos de los mismos valores f de a y f de b de signos opuestos, entonces se anula por lo menos en un punto interior al intervalo. Otra manera de decirlo. Ahí está. Lo que significa que existe un C perteneciente a la B donde la función corta el eje X porque su imagen es igual a 0. Hay muchos ejercicios donde, y uno de ellos
que saqué de la guía, pero en los parciales hay donde te dicen la función f de x coseno de x, por ejemplo, ¿no? ¿Admite al menos un cero? Cuando a mí me preguntan eso, ya directamente mi cabeza va volando a Bolzano, que Bolzano me asegura la existencia de un cero, ¿no? Por lo menos de al menos uno. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo que justificar que esta función es continua en un cerrado. En un cerrado que voy a elegir de tal manera que la imagen de un extremo tenga distinto signo que la imagen en otro extremo. Simplemente lo tengo que pensar, lo tengo que buscar, tengo que ir probando intervalos cerrados donde la f de A por f de B sea menor que cero. Como ves, no pueden despejar la incógnita. Eso es un detalle importante. No pueden despejar la incógnita porque acá la tienen como un argumento de un coseno y acá la tienen sola, no la pueden despejar. Entonces utilizan Bolzano. Y entonces digo, para todo X perteneciente, voy a probar la continuidad en el cerrado, ¿no? Y digo, para todo X perteneciente a los reales, esta función f de x, coseno de x menos x, es continua por resta de continuas. Por lo tanto, continua en el intervalo cerrado y lo dejo en incógnita. Y empiezo a probar valores de tal manera que el intervalo cerrado que elija haga que la f de A por f de B cambie de signo. Y elegí este. Podría haber elegido otro, pero tuve que ir probando. Y resulta que cuando hice la f de 0 dio 1. Y cuando hice la f de pi me dio un valor negativo. Listo, yo te aseguro que existe al menos un 0 en ese intervalo que he seleccionado por el teorema de Bolzano. ¿Se entendió? Sí. Sí. Y el otro teorema, que voy a cerrar acá, lo debo tener abierto por algún lado. Y el otro teorema, Profe, sí, el teorema de Bolzano era por lo menos uno, ¿no? te asegura que existe al menos uno. Ok. Puede haber más. ¿Sí? Existe al menos uno. Bueno, no sé dónde lo puse ahora. Vamos de vuelta. Ah, está acá. Bueno, ahí va. Está hecho este ejercicio. Ah, y acá tienen la gráfica. Fíjense. En este caso, pero con la gráfica me doy cuenta que además es único. El cero, ¿no? Además es único. Y el teorema del valor medio, que de vuelta tiene como en su hipótesis a la exigencia de una continua en un cerrado. Y además, en este caso, un valor K que es un valor intermedio entre las imágenes, entre f de A y f de B, o entre f de B y f de A, ¿no? Depende cómo sea, cuál sea, cómo sean las imágenes. Puede ser que en este caso f de B sea menor que f de A, por eso las dos opciones. Entonces te aseguro que si es continua en un cerrado y K es un valor intermedio, entonces existe un C perteneciente al abierto a B, tal que la imagen, mejor dicho, existe un C tal que su imagen es K, es ese valor intermedio. ¿Sí? Un C que pertenece a la B tal que su imagen es el valor intermedio que seleccioné. Bueno, y acá tienen un ejercicio también, vamos a mirar uno resuelto, lo voy a hacer mirar desde acá. Eh,
Este es de la guía número 3, todavía estoy en la 3. Y ese sería el ejercicio 35, que lo tienen resuelto ahí, pero vamos a ver acá. De vuelta escrito el teorema, continúa en un cerrado y cae un valor intermedio entre f de A, entonces existe un C interior al punto AB tal que f de C es K. Si ustedes se ponen a pensar, el Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio, ¿no? Porque si f de A es distinto de f de B, tiene distinto signo, hay un C donde f de C es igual a 0. El Bolzano es un caso particular del teorema del valor intermedio. Bien, y entonces en este ejercicio 35 dice, dada la función g entre 0 y 4 en reales, me pusieron la imagen tal que g de x es igual, y me dan la gráfica de esta función, verificar que se cumplen las hipótesis del teorema del valor intermedio en el 0,4 y hallar el valor c tal que su imagen es -1, justificar respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, tengo que probar que es continua en el 0,4. Y fíjate cómo lo hice en este caso. Es continua en el abierto 0,4, ¿sí? Esta función. Hay una, en este caso, composición de una cuadrática con una irracional. Hay continuidad en el abierto. Y además, estoy probando que cuando me acerco al 4, en este caso lo probé distinto, cuando me acerco al 4 por izquierda, la imagen va a coincidir con el límite. Cuando me acerco al otro extremo por derecha, perdón, al 4 por izquierda quise decir, y al 0 por derecha, me va a coincidir con la imagen, y como el -1 está comprendido entre esos dos valores extremos, porque es un valor intermedio, entonces aseguro que existe un C perteneciente a 0,4 cuya imagen es -1. Para encontrar cuál es ese valor de C, y bueno, si la imagen es -1, lo que tengo que hacer es igualar la imagen a la fórmula y despejar. Y de los dos valores que obtengo cuando hago la raíz cuadrada del x al cuadrado, que es módulo, me quedo con el C que pertenece al intervalo 0,4, ¿no? Creo que hice la gráfica acá, ahí está. Ahí tenemos la gráfica de la función, de esta función en el 0,4, y el valor intermedio. Entonces, lo que hice en el último paso fue encontrar cuál es el C que hace que esa imagen sea -1. Bueno, eso en cuanto a los Profe, ¿podés teoremas. subir un poquito para ver cómo el final? Acá, Sí, igualaste la función a -1. Y ahí lo encontraste en la claro, intersección. Ok. porque -1 tiene que ser el valor intermedio entre las imágenes de los extremos. Así que es una imagen. Para averiguar x, despejo. Ahora recuerden que cuando le saco la raíz cuadrada, acá, a ambos los miembros, ¿no? Raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x al cuadrado es módulo. Por eso es que me aparecen estos dos valores. Pero hay uno que tengo que tirar a la basura, porque este no pertenece al intervalo 0,4, entonces me quedo con este C. Profe, ¿podría volver a explicar cómo es que hizo para mostrar que es continua? Claro, en este caso lo demostré distinto que como venía demostrando antes. Usé la otra definición. Pruebo que es continua, digo, la función en 0,4 cerrado es continua porque es continua en el 0,4, quizás acá tendría que aclarar, función de continuas porque hay una cuadrática debajo de una raíz cuadrada. Vamos a Ok, poner sí.
composición, tendría que haber aclarado un poquito más, ¿no? Por composición de continuos. Voy a ponerlo acá abajo. Y además se cumple que cuando me acerco al 4 por izquierda, esto me da 0 y está coincidiendo con la imagen, ¿no? Para F, no, para G de 4, y es igual a 0. ¿Sí? La imagen, el límite, va a coincidir, lo que me asegura la continuidad en 4. Cuando me acerco al 0 por la derecha, está coincidiendo con la G de 0, que es menos 4. Entonces, continuidad en el abierto por composición y además en los extremos estoy demostrando esto. Entonces es continua en el cerrado. Ahí probé que hay continuidad en el cerrado. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Gracias. Sí. Además, tengo que probar que el número que me dieron, en este caso el -1, esté comprendido entre la G de 0 y la G de 4. Y está comprendido. Listo. Entonces yo te aseguro que va a haber un C cuya imagen es -1. Eso es lo que te dice. Te asegura la existencia. En este caso, ¿lo podés encontrar? Sí, lo puedo encontrar porque me pidieron buscarlo. Simplemente igualo la imagen a la fórmula. Bien. Les quería mostrar otro ejercicio de Bolzano. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se comprende? Sí, sí. Sí. Bien, quería mostrarles este que suele aparecer a veces con otras funciones, ¿no? Una aplicación de Bolzano. En vez de darme una función, me dan una ecuación, ¿no? Y me dicen demostrar que esta ecuación tiene al menos, lo puse al revés, tiene al menos una raíz y después con un procedimiento gráfico verificar que es única. Bueno, pero no me dieron una función, me dieron una ecuación. Lo que primero a veces uno quiere hacer es despejar. Evidentemente no puedo despejar la X porque de vuelta, acá la tengo solita, pero acá la tengo como un elemento del logaritmo y no la puedo despejar. Pero me dieron una ecuación, no me dieron una función. Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, lo que se hace es, lo pasas todo a un miembro, al primero o al segundo. Con lo cual, lo que vos querés es buscar qué valor de X te hace 0 esta expresión. ¿No es cierto? Encontrar la X que verifica la ecuación es encontrar la X de esta función. Entonces, digo, bueno, voy a bautizar a esta función f de x, le puedo poner cualquier nombre. Y lo que tengo que demostrar es que existe, que es continua en un cerrado, que voy a elegir estratégicamente para que me dé distinto signo, y bueno, que es continua en ese cerrado y que f de a por f de b menor que 0. Entonces te digo, te aseguro que esa función corta al eje X al menos una vez. Y si llego a demostrar eso, demuestro que hay una X que verifica la ecuación anterior. ¿Se entiende lo que quiero decir? No me dieron la f de x, pero encontrar la x que verifica esta ecuación es encontrar el cero de esta función. La invento, la llamo f de x y arranco a demostrar que es continua en un cerrado. Y entonces digo, ¿sí? Para todo x, donde lo hice, y si no, se los digo, para todo x perteneciente al intervalo 0 más infinito, por la cuestión del logaritmo, esta f de x es continua por
suma y resta de continuas, ¿sí? Porque tengo un logaritmo con una función lineal. Bueno, entonces, si es continua en el 0 más infinito, va a ser continua en cualquier intervalo cerrado que yo proponga que esté incluido dentro del 0 más infinito. Y ahora me pongo a pensar, tengo que elegir uno, y eso se hace probando, tengo que elegir uno de tal manera que... Y acá estuve probando, y cuando lo encontré, dije, ay, mira, para 1 es -1, y para me va a dar este número que es mayor que 0. Listo. Entonces, si es continua, acá lo puse, para todo X. Si es continua en este intervalo abierto, por lo tanto, es continua en este cerrado que está incluido en el 0 más infinito. Entonces, la f de x cumple con las hipótesis del teorema de Bolzano, entonces te aseguro que al menos una vez corta el eje x. Acá me dice con un procedimiento gráfico demuestre que es única. Bueno, y entonces ahí fue cuando grafiqué la del logaritmo y la función lineal y veo que el valor de x que verifica a esa ecuación es único, porque hay una sola intersección. Ahí está. ¿Se comprendió cómo se hace cuando en vez de darme una función me dan una ecuación? Tengo que llevar todo a 0 y buscarle el 0, buscar qué valor de x me hace 0 esta expresión. Entonces, bueno, bautizamos a esto g de x, f de x, función y trabajo con Bolzano. Sí, sí. Bien. ¿Alguna duda de esto de continuidad? Porque si no ya pasamos a derivada. ¿Qué les iba a decir? Profe, Sí, a mí me quedó una duda de por qué es, o sea, si lo eligió aleatoriamente, digamos, el intervalo 1E, sí, es no, aleatorio. probando, Ah, claro. ok, ok, está bien. Sí, yo voy probando. Generalmente cuando te cuento cómo hacía el ejercicio, cómo los hago los ejercicios o cómo lo hago en el frente, yo pruebo que es continua, ¿no? Esto sí, ya lo sé, porque es suma de continuas. Por lo tanto, es continua y lo dejo así, en stand-by, y empiezo a probar. A ver, f de 1, f, qué sé yo, otro valor. No, este no, me dio igual signo. Busquemos otro. Cuando lo encontré, ahí lo pongo. ¿Entendés? Sí, sí, ya entendí, Así gracias. lo hago en el frente, porque no sé de antemano. Tengo que probar que realmente cambie de signo. Por ahí los valores que elegí no me cambió de signo, entonces no me sirve. Entonces voy probando. Cuando lo encontré, lo pongo y ya está. Pero es probando, no hay otra manera. Probar los valores para que f de a por f de... Bien, Profe, sí. yo tengo una duda con un ejercicio del parcial que justamente es de discontinuidad, que tenía que probar, calcular la discontinuidad. Es Ajá, de cortito. Sí, los que yo ya lo, puse, sí, yo lo hice, pero no sé si lo hice bien. Por eso quería ver ¿querés que si. lo hagamos? Sí, es cortito igual. Sí, ya, ¿me esperás? Que voy a cerrar acá y lo hacemos para todos. Y voy a... lo voy a poner acá y lo voy a llamar ejercicios, que van apareciendo ejercicios del 2. Bueno, sí, Es función de x igual, está definida por tramos. es función de x igual a 5 menos x sobre 5 sobre Espera, x por 5 módulo de menos, espera, de poquito, 5 menos, x. ¿viene un cociente?
Sí, sobre... Espera. eh, no, profe, el 5 de x estaba todo junto, era 5 menos x sobre x por módulo de x. Todo esto está arriba. Claro, 5 menos menos. x Sí. abajo, x por módulo de x. Mm, bien. ¿Y qué te pedía? Era las discontinuidades y después, bueno, también te pedía las asíntotas. Bueno, lo hacemos todos. Vayan, los que no lo hicieron, vayan pensándolo. A ver, el dominio. Le pusiste primero el dominio, ¿no es verdad? Y puse todos los reales menos 0. Excelente. Ujú. Llavecita. Bien. Ahora yo la reescribí a esta función, la voy a reescribir sin barra. Porque recuerden que para hacer cualquier cosa, eh, eh, hay que abrirlo. Eso lo hiciste, ¿no? Sí, profe, con las dos. Insertar. Así que te quedó 5 menos x. Y abajo te quedó x cuadrado. Sí, X cuadrado. Si, no quiero esa letra. Quiero esta. Si x es mayor que 0. Y con un menos adelante, si x es menor que 0. Línea. Y le ponemos la llavecita. No. Eh, bueno, ahí va. Entonces, ahí está reescrita. Y tengo que analizar los puntos de discontinuidad. Como verá, voy a escribir, para todo x mayores que 0, la función es continua, porque dice calcular discontinuidades. Entonces escribo el para todo. Para todo x mayor que 0, la f de x es continua por cociente de continuas, ¿no? Cociente de continuas. Son dos polinomios de grado 1 mayor que 0. Y después digo, para todo x menor que 0, la f de x también es continua por cociente de continuas. Así que analizo. ¿Hasta acá coincidimos? sí.
No existe la imagen, ya no cumple la primera. F de 0. Por lo tanto, discontinua en X igual 0. Tengo que clasificar. Tengo que tomar, entonces, voy a escribir, para clasificar la discontinuidad, tomo el límite. Y tengo que tomar el límite para X tendiendo a 0 por derecha y 0 por izquierda, porque me estoy acercando con dos funciones distintas. 0 por derecha, y el 0 por derecha es esta la función. Y el 0 por izquierda de esta. Bueno, cuando tiende a 0, a un 0 positivo, esto es un más infinito. ¿Estás de acuerdo? ¿Te dio eso? Sí. Cuando tiende a 0 por izquierda, te va a dar un menos infinito. Entonces, digo, en X igual 0, la discontinuidad es esencial de primera especie con salto infinito. Bien, eso por un lado. Realmente para sacar las asíntotas, ahora las asíntotas verticales, hay que tomar el límite que lo acabo de hacer, ¿no? Sí, profe, no sé si es lo mismo, pero yo directamente puse que la discontinuidad de X igual a 0 no es evitable. No sé si es lo Está mismo. perfecto. Ah, No evitable o esencial, está perfecto. Excelente. ¿Sí? Lo importante es que distingan la evitable de la no evitable. Es lo mismo. Para investigar la existencia de asíntotas, empiezo para ser ordenado, por la asíntota vertical. Un poquito repasando lo que ayer estábamos viendo, ¿se acuerdan que les dije que estoy pensando en la horizontal y en la oblicua? En el caso de funciones racionales, para que haya oblicua, en el numerador tiene que ser de un grado superior al del denominador. Esta no va a tener oblicua, seguro. ¿Sí? Va a tener horizontal. sí, me digo que hay horizontal. Claro. Pero digo como si ya lo sé, ya sé cuál va a ser un poco el resultado, pero eso lo puedo ver nada más que cuando tengo cociente de polinomios, ese detalle de que si la de arriba es de un grado superior, el polinomio de arriba es de un grado superior al de abajo, seguro tiene oblicua. Y como acá no se cumple, justamente esta es de grado 1 y esta en el infinito, grado 1 sobre grado 2, va a tender a 0. Pero bueno, la asíntota vertical. Para la asíntota vertical tengo que tomar el límite para X tendiendo a 0, los valores excluidos del dominio. Y evidentemente ya lo hice cuando investigué la discontinuidad. Por eso el tema de asíntotas y continuidad está tan unido, ¿no? Entonces digo X igual a 0
Recuerden que la asíntota vertical tiene esa ecuación, x igual a 0, es asíntota vertical, x igual a 0. Para investigar la existencia de la asíntota horizontal, horizontales, ¿se acuerdan que tenían que tomar el límite para x tendiendo al más infinito, siempre al infinito, pero acá me voy con dos funciones distintas, ¿no? Al más me voy con esta y al menos me voy con esta. Entonces, más infinito. Tucu, tucu. Al más infinito me voy con esta. Cuando el límite tiende a infinito, cociente de polinomios, regla práctica. Grado 1 sobre grado 2 me da 0. Cuando me voy al menos infinito, regla práctica. Grado 1 sobre grado 2 tiende a 0. Por lo tanto, me gusta esta letra, me gusta esta. Por lo tanto, puedo compactar ambos límites, ¿no? Porque son iguales. Podría escribir que el límite para x tendiendo a infinito sin signo es 0. Lo puedo escribir porque puedo compactar porque son iguales. Si no, si son distintos, recuerden, hay una tendencia para el más, hay una tendencia para el menos. Hay una asíntota horizontal para el más y hay otra asíntota horizontal para el menos. Y acá voy a escribir que i igual a 0 es asíntota horizontal. Y como tiene asíntota horizontal para el más y para el menos, no posee asíntota oblicua. Porque si tiene horizontal, para el mismo semiplano no tiene oblicua. ¿Coincidimos? Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Algún otro ejercicio que quieran compartir de lo visto Sí, hasta ahora? yo tengo, a ver si podemos Profe, hacerlo juntos, o sea, lo leí, pero si lo podemos hacer juntos mejor. Sí, En el parcial de profe, 2019, sobre este ejercicio, sí, escucho. ¿me puede explicar bien por qué no tiene asíntota oblicua? Sí, te explico perfecto. ¿Ves que tiene horizontal para el más infinito? Sí, Si tiene horizontal para el más infinito, no tiene asíntota oblicua. No puede convivir la oblicua porque si hago la gráfica de una función que tenga horizontal y oblicua para el mismo semiplano, no sería función. Así que no conviven claro, sí. la oblicua con la horizontal para el mismo semiplano. Entonces, fíjate, si para el más infinito me dio 0, quiere decir que para el más infinito no hay oblicua. Si para el menos infinito me dio 0, quiere decir que para el menos infinito no hay oblicua. Ni me pongo a investigar, porque no conviven para el mismo semiplano con la horizontal. ¿Se entiende eso? Sí, sí, lo entendí. Sí. Puede pasar que una misma función tenga una horizontal para el más infinito y tenga una oblicua para el menos infinito. Por eso es que no es correcto decir que si una función tiene asíntota horizontal, no tiene oblicua. No, porque puede pasar lo que les acabo de decir. Puedo inventar una función, ahora no se me ocurre una, pero puedo inventarla, que tenga una fórmula válida para el más infinito y otra para el menos. Y que para el más infinito tenga asíntota horizontal y que para el menos infinito tenga oblicua. Y está bien, y tiene horizontal y oblicua. Lo que no pueden pasar es para el mismo semiplano. No puede ser que para el más infinito tenga horizontal y oblicua, no. Si tiene horizontal, no tiene oblicua. ¿Se entendió? ¿O hablé mucho? ¿Se comprendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Espérate que voy a aprender acá y hacemos el otro ejercicio que me están proponiendo. Sí.
Escribo. Sí, es el número 5 del parcial del 2019 que subiste de la escuela de verano. Ah, ¿es muy largo el texto? No, Ah, dale, así lo escribo. mándame. Ahí está. Halle si existen los valores de H pertenecientes a los reales. Mirá, sí. Existen los valores de H perteneciente a los voy a escribirlo. Perteneciente a los reales. Para los cuales la función f de x ¿Es? ¿Sí? es igual Sí. ay, pará. Esperan chaparrones, no. Yo no. Creo. Ay, no puedo. Ahí está. Es igual a, paréntesis, ¿Cociente? sí, Arriba. 2x más h. En realidad el paréntesis es de todo porque después está como elevado a la exponencial. Tipo, hay como Ah, exponente. sí, ya sé cuál es. Sí, 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 sí. Sí, 2x más 11. ya sé cuál es. Trabajar con el número E. Sí. Todo elevado a la 3x más 2. Y te dice que tenga asíntota horizontal en, o sea, como que buscar la h para que tenga asíntota horizontal en i igual a e a la menos 1. Bien. Voy a poner bien acá. Bueno, todos trabajamos. Yo siempre voy a tardar un poquito más. Vamos a escribirlo en el otro. Entonces, halle si existe los valores de h para los cuales la función tiene una asíntota horizontal, ¿no? Para los cuales la f de x tiene asíntota horizontal. ¿Ese sería el texto? Sí, Para los cuales la f de tiene asíntota horizontal. Bueno, para que exista la asíntota horizontal tengo que tomar el límite, ¿no es verdad? Tengo el valor esto. Entonces voy a escribir lo que sé. Entonces voy a querer que el límite cuando x tienda a flechita, tienda a infinito. De, escribo de esto, no escribo, voy a copiar. Sea igual a e a la menos 1. Bueno, 1 sobre e. Eso es lo que quiero. Bien, cuando miro este límite, cuando x tiende a infinito, polinomio de grado 1, polinomio de grado 1. Regla práctica, cociente de los coeficientes principales, 1 a la infinito. Esto se resuelve con el número e. Entonces arranco con esto. Le sumo 1, ¿se acuerdan de la fórmula? ¿Se acuerdan de la estructura? Sí, sí. ¿Sí? Bien, por las dudas, la estructura para cuando tiende a infinito era 1 más 1 sobre x. Y todo esto, lo que estoy pensando es llevarlo a esta forma.
Y todo esto elevado, todo esto elevado a la X. Esto es número E. Entonces pensé en esto, en esta estructura, porque está tendiendo a infinito. Por eso es que le sumo y le resto 1. Sigo pensando. Para que me quede como esto, voy a volver a copiar, voy a trabajar en la base primero. Y siempre acá tiene que haber un más, voy a hacer la suma ahora de esto con esto. Así que esto no está, voy a poner, ahí va, común denominador, 2x más 11. Y ahora digo, 2x más 11 dividido 1, 2x más 11 con el signo de adelante, menos 2x menos 11, más 2x más 11, dividido 2x más 11, 2x más h. Bien, sigo trabajando. Uy, me olvidé la palabra límite. No. Ahí va. Bien. Igual. Voy abajo y ahora voy a simplificar lo que tenga que simplificar. Este 2x se me fue con este 2x de acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y como en la estructura me piden un 1, tengo que mandar esto abajo. O sea que acá voy a poner el 2x más 11, esto lo voy a sacar, y este que está acá lo mando abajo. Le voy dando la forma. Y acá obviamente me va a quedar un 1. Bien. ¿Y qué dice la estructura? Que lo que está acá, para que asegurar que tiene el número E, tiene que estar acá. Entonces, lo voy a poner en el exponente, voy a poner esto, y después lo voy a sacar, lo voy a dar vuelta. Lo pongo, lo saco. Menos 11 más h, y abajo, no, sería 2x más 11. Ahí está. Listo. Y ahora, esto es potencia de potencias, producto de exponentes. Entonces ahora agrupo como a mí me conviene. Igual. A ver si me sale, si queda bien indicado. Entonces, esperen que primero voy a poner acá. Y voy a sombrear. A ver si me deja, ¿eh? No me agarra todo. Bueno, miren, vamos a hacer así. Entonces, esto se lo saco en este paso y ahora digo, tendría que ponerle una llave y esto, ahí está. Potencia de potencia, producto de exponentes. Y ahora junto esto, ¿no? ¿Qué me quedaría? Acá, ¿qué me quedaría? 3x más 2
por menos 11 más h. Díganme si se comprende. Sobre 2x más 11. Porque si tengo un producto en el exponente es porque vino de potencia. O sea que reescribo de otra manera. Lo escribo de otra manera. Con lo cual, ahora cuando el límite tiende a infinito, se demuestra por cambio de variable que, sombreando acá, tiene el número e. O sea, e elevado, ahora es el límite para x tendiendo a infinito. Ay, no. Y x tendiendo a infinito de un cociente. Acá hay dos polinomios. Me va a quedar, si hago la propiedad distributiva, a ver, me va a quedar menos 11 más h por 3x. Y después me va a quedar más 2 por menos 11 más h sobre voy abajo, 2x más 11. Bien, tengo un límite infinito y acá tengo dos polinomios de igual grado, porque menos 11 más h es un número, y 3, todo eso es el coeficiente principal de la x. Por lo tanto, digo abajo, insertar. Por lo tanto, como esto tiene que ser menos 1, ¿no? Porque era, ¿se acuerdan que era e a la menos 1? Tiene que ser menos 1. Por lo tanto, vamos a poner, sí, acá voy a poner. Esto, hasta acá, cociente de los coeficientes principales. Esto sobre 2 tiene que ser igual a menos 1. Bien, y de acá despejo. Entonces, h, a ver si me sale de una, es va a pasar el 2, o sea que me va a quedar menos 2 tercios, más 11, si no me equivoco. Este pasa dividiendo y después pasa el más 11. Y le saco el valor. Que sería 33 tercios. ¿Cuánto? 31 tercios. 31 tercios. ¿Se comprendió? Sí, o sea, mi duda era si podía hacerlo de 1 elevado, la indeterminación de 1 elevado al infinito, porque tenía la h, en realidad nos hacía 1. Es que es la x la que te interesa. La h es un número. No es la h tendiendo a infinito, es la Ok. x. ¿Me entendés? Es porque la división de polinomios me da 1 porque son de igual grado. Claro, Ok, genial. la variable es x. La h te funciona como número. Genial. Ujú. Profe, tengo una duda. Sí, Es más para el final del ejercicio. es Cuando más ya, para el final. claro, Sí, cuando ya llegaste que es e elevado al límite de, bueno, sí. todo eso. ¿Por qué pusiste menos 11 más h dos veces? Ahí me perdí. Menos 11 más h dos veces. ¿Dónde? Ah, acá. En el Claro, ahí. claro, porque hice la propiedad distributiva. Hice 3x por esto. Esto es un Ah, lo número, resolviste. claro. ¿Y por qué lo resolví? Para que me queden los, porque así queda confuso y uno no sabe cuál es el coeficiente principal. Hice la propiedad distributiva para identificar bien cuál es el Sí. coeficiente principal. El Ah,
Ok, principal de la X es este, y este es el coeficiente principal, ¿no? sí, Por eso lo hice. Porque por ahí de una acá no me daba, si lo pienso un poco, por ahí sí, pero iba a costar un poco más. dale. Y después, ¿cómo Sí. llegaste a que a 31 tercios? Una vez que dije, bueno, como es cociente de los coeficientes principales, por eso hice este sobre el 2, ¿no? ¿Me Sí, seguiste hasta ahí? Y sí, después fui despejando. Fíjate que en el despeje, acá primero dice menos 11 más h es igual a este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, o sea, menos 2. Y este 3 dividiendo. ¿Me seguiste? sí, sí. Si no, lo hago. Primero No, paso el 2, no después se paso entendió bien. el 3. Y Y si lo ahí, fuiste pasando. claro. Bien. Lindo ejercicio, ¿eh? Lindo ejercicio. Lo que quería era remarcar los coeficientes principales, pero bueno, no me deja, está mal ahora. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos con, lo dejamos abierto por si presentas otro ejercicio y nos vamos a derivada, ¿quieren? Sí, Sí, con entusiasmo hay que decirlo. Bien, derivada, recta tangente y recta normal. Tucu, tucu. Vamos a la... Bueno, esto era... tingui, tingui, derivada. Derivada primera parte. Bien, en el apunte van a tener de toda la explicación de cómo se llegó a la definición de derivada, ¿no? Lo primero que hay que saber es que la derivada es un límite de un cociente incremental. Acá estas profesoras empezaron tomando en una función conocida como x cuadrado, 2 puntos, uniendo estos 2 puntos obtengo la recta que se llama secante, ¿sí? Armar el cociente incremental es hacer, una vez que tengo los 2 puntos, el delta i sobre el delta x. A eso se lo llama cociente incremental. Si a ese cociente incremental, el delta x es esto, y el delta i es una diferencia de imágenes, y el delta x una diferencia de abscisas. Eso es cociente incremental. Si a ese cociente incremental le tomo el límite para cuando delta x tiende a 0, la posición de la recta, lo que era antes secante, pasa a ser tangente. Por eso es que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Me da esa información. Y bueno, pueden leer el apunte, como voy directamente primero a la definición de, bueno, parece que no la pasé de largo, disculpen que vaya y venga, pero por acá estaba la definición de incremento, cociente incremental, a la definición de derivada. Acá está. Fíjense lo que dice. Sea f una función definida en un intervalo y x igual a punto interior de dicho intervalo se denomina derivada de la función f en un punto x igual a un límite finito. De vuelta, para que exista la derivada, el resultado de este límite, de este cociente incremental, tiene que ser un número finito y que se simboliza de esta manera. Para sacar la derivada en un punto tienen dos opciones.
Tienen que armar, hasta ahora lo estamos haciendo, esto es hacerlo por definición, tomar el límite del cociente incremental. Yo suelo usar esta. Fíjense, f de x menos f de a sobre x menos a, para hallar la derivada de una función en un punto. Y ese resultado, para asegurar que existe, tiene que ser un número finito. O también lo pueden hacer de esta manera, darle a un incremento delta x, hacer esto es el delta i, lo que está en el numerador es el delta i, lo de abajo es el delta x y tomar el delta x a 0. O bien, en vez de delta x, llamarlo h y es exactamente lo mismo. Tienen todas estas opciones para hacer la derivada, para hallar la derivada de una función en un punto. Les digo, yo van a ver que voy a usar esta cuando tenga que hacerlo por definición. ¿Sí? Cuando no sea necesario, voy a usar la tabla. Pero hay casos que hay que hacerlo por definición. ¿Y cuál hay que hacerlo por definición? Uso esta. Bien. Por ejemplo, Pero, vamos profe, a... Sí, en los parciales no te suelen decir por definición. A mí nunca me tocó. Siempre es usar claro, la tabla. porque vos tenés que saber en qué puntos hay que hacerla por definición. Y ahora voy a hacer inmediatamente, dentro de un ratito, esa aclaración. Vuelvo a repetir, lo voy a repetir en esta clase y en las que vienen. En los puntos de corte y en los puntos apartados, la derivada se hace por definición y no por tabla. Por eso es que no te lo van a decir, no te van a decir cuándo tenés que usar la definición. Vos tenés que saber que en los puntos apartados, y dentro de un ratito les muestro un ejemplo, y en los puntos de corte, sí o sí hay que hacerla por definición. No hay que hacerla de ninguna otra manera, ni de hacer la derivada, ni tomar el límite de la derivada. No, porque está mal. Me pongo nerviosa. Y ahora les voy a mostrar por qué está mal. Porque hay un ejercicio que muestra que tomar el límite de la función derivada tampoco se puede hacer. En algunos casos da y en otros no. Entonces, la derivada por definición en un punto, yo uso esta. Van a ver que voy a usar esta fórmula. Pero tienen la opción de si quieren o están acostumbrados a usar estas formas, también pueden. Un ejercicio para que vean, ¿no? Ustedes quieren sacar la derivada de 2x cubo, analizar si existe f' en 2. Esto es hacerlo por definición usando la que les mostré. Entonces es un límite de un cociente incremental. ¿Qué pongo arriba? F de x, que es 2x cubo, menos la f de 2, que la f de 2 es 16, sobre x menos 2. Si lo hago bien, voy a siempre terminar en un 0 sobre 0, en una indeterminación, un cociente de infinitésimos, que acá ha resuelto utilizando factoreo o Ruffini, y ahí obtuvo 24. Me dio un número real, existe, ¿y qué me indica la derivada? La pendiente de la recta tangente. Pendiente es inclinación. Quiere decir que esta función, si yo quisiera sacar el ángulo que forma la tangente a esa curva con el eje de las x, tendría que decir tangente de alfa igual a 24, porque la información es la pendiente, y pendiente es inclinación. ¿Se entendió eso? ¿Se comprendió? Sí, perfecto. Sí. Bien. Claro. ¿Siempre existe la derivada? ¿Siempre le voy a poder sacar la derivada en un punto? Y no, si cursaron la materia sabrán que hay puntos donde existiendo continuidad no hay derivabilidad. Ahora, si la función no es continua en ese punto, ¿qué recta tangente querés sacar? Si no es continua, olvídate, no es derivable. Ahora, si es continua, puede ser derivable o no. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de funciones que siendo continuas
Y eso es importante, ¿no? Saberlo. Por eso la continuidad, si no es continua, no es derivable. Porque imagínate, si no hay continuidad, ¿qué recta tangente vas a poder trazar en ese punto si no hay continuidad? No podés trazar la recta tangente. Ahora, si es continua, ¿es derivable? Y hay a veces que sí, hay a veces que no. Veamos ejemplos. La función módulo, ustedes la tienen en la cabeza en cero, vieron que presenta un pico, ¿sí? Un pico, una punta. Bueno, ¿cómo se ve eso desde el punto, o sea, mirando la gráfica me doy cuenta que en cero, al tener ese vértice, no le puedo sacar la recta tangente. Pero bueno, ¿cómo se ve analíticamente? Quiero sacar la f' en cero, arma la derivada viniendo por izquierda. Forma el cociente incremental, por definición, todavía estamos trabajando por definición, f de x menos f de 0 sobre x menos 0. F de x, ¿qué es? Módulo. Claro, la izquierda del 0 es menos x, porque vengo por la izquierda. Y un valor me da menos 1. Y cuando vengo por la derecha, es obviamente el módulo, pero que de ese, viniendo por la derecha, toma la forma de x, dividido x es 1. Uy, el límite por derecha es distinto del límite por izquierda. Un límite de un cociente incremental, pero diferente límite. No existe el límite, no existe la derivada. Y cuando las derivadas laterales son finitas y distintas, se dice que tengo un punto anguloso. Acá no lo dibujó, pero bueno. La tienen en la casa la función módulo, ¿no? ¿Le ven el punto Sí, anguloso sí. o lo dibujo? Sí, Si sí, no, se voy a ve. GeoGebra. Bueno, otro ejemplo, fíjate, otro ejemplo, con la x cubo. Función continua en reales, claro. Primeramente, es continua. Bien, tiene sentido analizar si es derivable. Armo, el cociente incremental, por definición, la f de x menos la imagen, que es 0, me queda esta expresión. Cuando el exponente negativo, recuerden que eso invierte la base, por eso que la x apareció abajo, y tener un exponente fraccionario que el denominador es índice de raíz y el numerador de la base. Por eso 2/3 es lo mismo que raíz cúbica de x al cuadrado. Y observo que tanto viniendo por derecha como por izquierda del 0, siempre va a ser un 0 positivo, porque está elevado al cuadrado, y entonces es un más infinito. En este caso, no me dio un número real, no existe la derivada. De igual signo, los infinitos, tanto de un lado como del otro, hay un caso muy particular que es recta tangente vertical, pero no existe. Después voy a buscar si están las gráficas. Esperen que... A ver, esta. No, esta ya no. Bueno, hay otro caso, no sé por qué acá, que es el punto cuspidal, no está en este apunte. Voy a ver si lo encuentro y se los muestro. El punto cuspidal, ¿cuándo hay un punto cuspidal? Cuando viniendo por derecha me da del punto, ¿no? Viniendo por derecha y por izquierda, distintos, infinitos de distinto signo. Y me dio infinito. No existe la derivada, porque para que exista me tiene que dar un valor finito, pero como son de distinto signo, la gráfica, ahora se las voy a hacer la gráfica de la función que estoy pensando, no es derivable. Y cuando son infinitos de distintos signos se dice punto cuspidal. A ver si me acuerdo de la función que le quería mostrar, que es esta. Me parece que es x a la 1/3.
X a ver si me deja. No. X a la 1/3. Esta es la recta tangente vertical. Infinitos, cuando saco la derivada en cero del cociente incremental, me da infinitos de igual signo. Es un caso particular. La derivada no existe. Profe, Sí, al final del apunte está el punto anguloso. Al final. Sí, sí, ahí sí. la encontré. X a la 2/3. Continuidad. Ahora voy a ir al apunte. A ver, acá alguien me escribe. Gracias. Se observa la continuidad, pero como en cero también parece una punta, pero ahora cuando les muestre el final del apunte cómo resuelve los límites, le va a dar infinito de distintos signos. Bueno, son los 3 casos de no existencia de derivada en un punto donde hay continuidad, obviamente, porque vuelve a repetir. Si no hay continuidad, ni se molesten en hallar la derivada porque no es derivable. Que son el punto anguloso, el punto cuspidal y recta tangente vertical. Punto anguloso, los límites laterales del cociente incremental finitos y distintos. Recta tangente vertical, los límites laterales me dan infinitos de igual signo. Puntos cuspidal, los límites laterales infinitos de distinto signo, como en esta. En todos los casos observo esta puntita que molesta. Muy bien, son casos de no existencia. Vamos a cerrar acá y vamos a ir a la Profe, final. Sí, cuando era un punto anguloso era que eran valores finitos de distintos signos, ¿no? claro, como en la función módulo, que en este caso es... ¿Dónde estaba? Sí, acá. Claro, acá todavía no lo llamó, fue al final. Voy a ir al final del apunte. Ahí está. Acá está la función módulo. Ahí está el punto anguloso. ¿Ves que le puso f' en cero? Por izquierda, f' en cero por izquierda menos 1 y por derecha 1. Derivadas laterales del cociente incremental, finitas y distintas. Esta es recta tangente vertical, derivadas laterales de igual signo, más infinito. Y ahí está el punto cuspidal, la función que les mostré recién, que son, acá está calculado el límite de la función que recién les puse. ¿Ven? Cuando saca la derivada, ahí está. Raíz cúbica de x cuadrado, la trabaja, piripipi, a la 2/3, cociente de potencia de igual o base, resta de exponentes, por eso me queda menos 1/3, al tener el menos, claro, pasa abajo y queda esto, 1 sobre raíz cúbica. Claro, si vengo con ceros negativos, o sea, vengo por la izquierda, me da menos infinito. Si vengo por la derecha, más infinito. ¿Ven que las derivadas laterales de ese cociente incremental fueron infinitos pero distintos signos? Listo, no existe la derivada porque estamos en presencia, en este caso, de un punto cuspidal. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Cuándo tengo que usar por definición a la derivada? Porque siempre voy a tener que hacerlo por definición. No. Por suerte, tenemos unas tablas donde se han calculado las funciones derivadas, que claro, esa tabla cómo se confeccionó, usando la definición, ¿no es cierto?, de función derivada.
A ver si la tengo acá, la función derivada. Debe estar en el otro apunte. Bien. Antes de mostrarles la ecuación de la recta normal, quiero mostrarles en qué punto esto que les voy a mostrar lo saqué de un libro y fue la respuesta que le di una vez a un alumno que no entendía, primero, por qué cuando una función está, como en este caso, definida con un punto se llama apartado, y generalmente tenés que hallar la derivada para hacer el estudio. Claro, lo ven en el punto apartado que para x igual a 2, por ejemplo, vale 11, y dicen la derivada es 0, y nada que ver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo debo obtener la derivada en los puntos apartados y en los puntos de corte? Disculpen que insista tanto en esto, pero lo veo como un error siempre en los parciales, que en los puntos de corte, que es donde cambia la fórmula, en esos puntos la derivada se debe hacer por definición, lo mismo que en un punto apartado. Y la respuesta la saqué, se la fotocopié de un libro, para que crea que no la invento. Dice, si la función tiene la fórmula en un punto apartado y es continua en dicho punto, obviamente me exige la continuidad, la derivada en ese punto no tiene por qué ser 0, ya que la derivada, tal como hemos visto, depende de los valores que asumen las imágenes de la función en el entorno del punto. Entonces, bueno, dice, por otra parte, a toda función se la puede separar en un punto de su fórmula y no por ello su derivada vale 0. Veamos el siguiente ejemplo. F de x, definida de esta manera, 3x² menos 1, si x es distinto de 2, y para 2 es 11. Por alguna razón tenés que sacar la función derivada. Entonces, para todos los valores distintos de 2, para los puntos interiores, lo hago por tabla. Por la tabla que inventaron los que hicieron para cada función, obtuvieron la función derivada. Y ya sabemos que cuando es 3x² menos 1, va a dejar exponente 6x menos la derivada de una constante que es 0. Ahora, para 2, ¿cuánto vale la derivada? Lo tengo que hacer por definición por las razones que les dije antes. F' de x, uso la definición, la que les dije que yo uso para la derivada de una función en un punto. Armo límite para x tendiendo a 2 de f de x menos la imagen para 2 es 11 sobre x menos 2. Si lo hice bien, caigo en un 0 sobre 0 que tengo que resolver usando, en este caso usé factoreo, porque factoricé x² menos 4 como x menos 2 por x menos 2, cancelo lo que puedo cancelar y me dio 12. Y lo tuve que hacer por definición. Vuelvo a repetir, en los puntos apartados y en los puntos de corte se hace por definición, porque como hemos visto, la derivada es un límite y por lo tanto su valor depende del valor que asumen las imágenes en el entorno de ese punto, en particular en el entorno reducido porque es un límite. ¿Se comprendió eso? Sí. Claro, profe, pero nosotros nos damos cuenta que es un corte ¿cuándo? Porque si hacemos por definiciones, porque es por un punto, como dijo usted, o por corte. ¿Y cómo no damos Claro, cuenta? cuando te la definen, por ejemplo, tal función para igual que 2 y otra cosa para menores que 2. Ya van a aparecer en los ejercicios. Bueno, si te piden la f' en 2, la tenés que hacer por definición. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Ahora seguro va a aparecer porque generalmente, no digo generalmente, suele aparecer ejercicios donde justo te piden en el punto de corte o en un punto apartado. En el punto de corte es donde le llamo así, Profe, donde la igual función cambia de fórmula, ¿no? Sí. puede pasar el caso de que no usándolo por definición el resultado te dé igual, ¿no? O Ahí sea, está, puede pasar, porque pero a mí me pasó eso en un examen y el profesor me puso mal y me dijo que usé el teorema y la fórmula incorrecta y yo tenía el mismo resultado que mi compañero.
igual. Claro. Bueno, excelente tu pregunta. Me viene al pie porque ahora voy a ir al ejercicio 28, donde no sé cómo lo resolviste vos, pero hay gente que hace a la derivada, hace la función derivada y le toma el límite. Y eso le toma el límite para x tendiendo al punto que sea, y hacerlo de esa manera está mal porque solamente es válido en determinados casos. A ver si me logro explicar, díganme ustedes si no. Voy al ejercicio, es un error muy común, creo que estoy en el 4 ya. El ejercicio 28, es clave el ejercicio 28. El ejercicio 28 de la guía que te demuestra que hacer lo que quieren muchos alumnos que yo veo en las evaluaciones está mal. Por ejemplo, presten un poquito de atención y después si quieren hacemos un descansito. Dice, calcule por definición si existe f' en 1. El 1 es punto de corte, ¿te das cuenta? Es lo que yo decía. Es válido para tanto, y otra fórmula, es un punto de corte. Ahí me cambia la fórmula. Bien. Ya dijimos que lo tengo que hacer por definición, ¿no? Entonces, f' en 1, límite para x tendiendo a 1 por la derecha, uso la fórmula, f de x es toda esta, menos la f de 1. La f de 1 la busco donde está el igual. La f de 1, una cosa antes, hay continuidad, ¿eh? Acá, para 1 hay continuidad. Primero siempre, ¿es continua en 1? Sí, porque si no es continua, no directamente no es derivable. Pero acá hay continuidad, quería hacer esa aclaración. Bueno, tomo x tendiendo a 1 por la derecha. Bien, la f de x, ping. La f de 1 menos la f de 1, por eso me queda más, sobre x menos 1. Si lo hice bien, caigo en un 0 sobre 0, resuelvo, piripipi. Esto es una cuadrática, le saco las raíces, cancelo lo que puedo cancelar y me dio menos 2. Bien. Ahora vengo por la izquierda del 1. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. La f de x menos la f de 1. ¿Dónde la busco? Donde está el igual. Hago la cuenta, si lo hice bien, caigo en un 0 sobre 0, purupupú, menos 2. Uy, qué bueno. Por lo tanto, la f' de 1 es menos 2. Bien. Esa es la manera correcta. Otros alumnos, y armo la función derivada. ¿Cómo armo la función derivada? Y para los mayores que 1, por tabla. Me estoy adelantando un poquito, pero a lo mejor ya saben derivar. Bajo el exponente por x menos 2, por la derivada de x menos 2, que es 1, menos 0, que es la constante. Por tabla. Para los menores que 1, puntos interiores, menos 2. Para 1, menos 2. Si quieren después, podemos agrupar y poner x menores iguales que 1 menos 2. Pero inicialmente la habría así. Para los mayores que 1, por tabla, para todos los puntos. No, por tabla. 1, que es un punto de corte por definición. Me dio menos 2, que después puedo, si quiero, agrupar estas dos en el menor o igual. Y una observación interesante. Observo que la derivada primera es continua en 1. Mostrar por qué es tan interesante esta observación. Ahora otro alumno dice, bueno, y este es todo el ejercicio 28, dice, yo voy a sacar la derivada usando esta definición, o sea, tomándole el límite a la función derivada, a h' de x y g de x, a g' de x. Lo he visto muchas veces hacer. Y entonces, claro, saca la derivada, perdón que vaya y vuelva, saca la derivada de esto, que les da 2 por x menos 2, y a eso le toma el límite para sacar la derivada.
y le da menos 2. Y después también le hace la derivada a menos 2x, que le da menos 2, y a eso le toma el límite. O sea, no está tomando el límite de cociente incremental, sino le toma el límite a la función derivada. Uy, me dio igual. Ah, entonces, ¿lo puedo hacer por los dos caminos? No. Ahí está el ejercicio. Entonces la pregunta, ¿será aplicable esta propiedad a cualquier función? Y ahí van a ver que esto se cumple para algunas. Por eso que no se puede hacer, si no haces una verificación previa, no se puede hacer este camino que yo veo muchas veces en los parciales. Y ahora vean esta función. Y entonces pongo, verifique que no es cierto. Entonces, me dan esta función ahora, continua en 0, y quiero sacar la derivada en 0 usando el límite de la función derivada. Voy a hacer esto. Primero lo hace por definición, primero lo hago, debería hacer. Para sacar la derivada en 0, vengo por la izquierda, perdón que vaya y venga, por la izquierda la función es esta, menos la imagen, la saco donde está el igual que 0, sobre x menos 0. Me queda esto. Cancelo, si hicimos bien, 0 sobre 0. Es un 0 sobre 0 porque es 0 por acotada. 0 por acotada, 0 arriba, 0 abajo. Cociente infinitésimo, cancelo, me queda infinitésimo por acotada, infinitésimo. Por el otro lado es x cuadrado, menos la imagen que es 0, sobre x menos 0, me dio 0. O sea que esto es hacerlo por definición. Sin embargo, cuando quiero hacerlo tomando el límite de la función derivada para x tendiendo a 0, por un lado me da 0 y por el otro, fíjense, voy a hacer la derivada de esto. Esto es un producto. La derivada de un producto es el primero derivado, 2x, por el segundo sin derivar, más x al cuadrado por la derivada del seno de 1 sobre x. Acá tengo una función compuesta. Es el coseno, voy de afuera hacia adentro, coseno de 1 sobre x por la derivada del argumento que es menos 1 sobre x al cuadrado. Trabajando un poquito en la expresión, cuando tiende a 0, esto tiende a 0, infinitésimo por acotada, pero este límite no existe. Entonces es un 0 por algo que está oscilando. Ese límite no existe. Entonces no está bien, no es válido utilizar el camino de tomar el límite cuando x tiende en este caso a 0 de la función derivada. No se verifica esto. No lo puedo aplicar. En nuestro caso, la función derivada para este caso sería, para los puntos menores que 0, lo hago por tabla, que era este valor. Para 0 lo hago por definición. Y para los mayores que 0, por tabla. La derivada de x cuadrado es 2x. Eso sería lo correcto. Hacerlo en 0 por definición. ¿Y qué es lo que sucede? Observen que la función derivada, en este caso, en donde no se verifica que si obtengo el límite de la función derivada coincide con la que hice por definición, porque la derivada primera no es continua. Conclusión. Como ninguno de los alumnos verifica si la derivada primera es continua, no calculen la derivada en un punto tomándole el límite de la función derivada, porque puede ser que coincida como que no. Nadie hace esa verificación donde la derivada primera es continua. Entonces, resumiendo, no sé si los mareé mucho, pero resumiendo, en un punto apartado y en los puntos de corte se hace sí o sí por definición. Calcular la derivada tomando el límite de la función derivada te va por ahí coincidir, pero por ahí no. Salvo que vos
si lo haces con el límite de la función derivada, salvo que vos explicites o hayas hecho la verificación previa de que la derivada primera es continua, te puedo permitir que calcules, como la derivada primera es continua, la derivada en cero la calculo con el límite de la función derivada. Pero si no haces eso, acá te estoy dando un ejemplo de una función que tiene dos resultados distintos. Por definición es lo correcto y el otro no es correcto porque está mal hecho, porque solamente es válido aplicarlo, la derivada calculada a través de un límite de una función derivada, solamente si la derivada primera es continua. Quedé muerta. Díganme si se entendió o no lo que quise decirles. Sí, profe, se entendió Sí, bien. sí. A vos, al alumno que me preguntó, ¿te pasó eso? Sí, era parecida el ejercicio. Y nada, me había quedado, el resultado me había dado igual que a un compañero que le puso que estaba bien, y cuando mi compañero me dijo que le dio eso y que le puso bien, dije, ya está, pero ahí después el profesor vino y me Claro. dijo que Ahora yo te pregunto, ¿cómo había sacado? ¿Era la derivada en un punto? claro, había hecho algo así yo. Y Igual que mostró la había sacado por límite de la función derivada. claro, de una lo hice, sí. Claro, bueno, ya está. Vos lo haces así, vas a tener mal. Porque no hiciste la verificación, porque solo eso es aplicable si la derivada primera es continua. Entonces siempre te van a poner mal. Por eso insisto que en los puntos de corte y en los puntos apartados la hagan por definición. Y la definición es esta, el límite de un cociente incremental. Por eso el ejercicio 28, que generalmente nadie lo hace, pero yo lo uso para justificar esto que les estoy diciendo. Bien hacerlo, de calcular la derivada en un punto de corte de esta manera. No, porque a veces te puede coincidir, como a veces no. Y acá hay un ejemplo de esta función que no cumple. Bueno, entonces, después de decir todo esto, si yo veo un ejercicio en donde la derivada del punto de corte me la hace de esta manera, tengo que poner mal, por más que el resultado sea igual al del compañero que lo hizo por definición. Porque a veces puede coincidir, como en este ejemplo. ¿Sí? Sí, Sí. Sí, profe. ¿Quieren hacer un descansito? sí. Sí. Bueno, nos encontramos 10:30. Dale. Dale. Y hacemos más derivadas en puntos de corte, puntos apartados, etc. Profe, pero después del recreo yo tenía uno para hacer. Espérate que Listo. antes del recreo, espérate que ya me la pongo, espérate. Así mientras la pienso. Pero es largo de dictar, por eso te lo iba a subir al aula. ¿Me lo subís? Dale. Dale. Y así lo de dale. Bueno, dale, te espero. Hacemos el descansito mientras.